La noche antes de su muerte, Jesús sabía que el fin estaba cerca. La tensión en Jerusalén era palpable, y las sombras de la noche parecían envolver cada rincón de la ciudad. Sin embargo, en su corazón, una paz profunda lo envolvía, como si comprendiera un secreto que nadie más podía entender. La multitud que lo seguía creyendo en un Mesías que aliviaría sus dolores no podía imaginar que aquel hombre, con lágrimas en los ojos, aceptaba su destino con serenidad. Cuando la cruz fue levantada, el cielo se oscureció abruptamente, y un silencio sepulcral cayó sobre la tierra. Pero en ese silencio, algo empezó a cambiar, algo que ninguno podía prever. Desde el cielo, las nubes oscuras parecían absorber la luz, como si la misma atmósfera llorara por la pérdida. La tierra tembló levemente, y las rocas se agrietaron en un temblor que resonó por toda Jerusalén. Los corazones de los discípulos estaban destrozados, y en el templo, los sacerdotes temían que algo más grande estuviera sucediendo. La muerte de Jesús no solo fue un acto en la historia humana, fue el comienzo de una transformación cósmica que cambiaría para siempre la relación entre cielo y tierra. Pero, ¿qué significado tenía aquel oscurecimiento y aquella sacudida? Mientras la tierra temblaba, en el cielo, un silencio absoluto reinaba. Entonces, una luz inesperada atravesó las nubes oscuras, una luz que parecía provenir de más allá de las estrellas. Era como si el firmamento mismo estuviera respondiendo al sacrificio de Jesús, abriendo un portal invisible entre lo celestial y lo terrenal. En ese momento, en la tierra y en el cielo, algo cambió para siempre. La muerte del Mesías no solo fue un acto de amor, sino el inicio de una nueva era, donde la frontera entre cielo y tierra se volvía más difusa, más cercana. Pero, ¿qué revelaría esa luz en el cielo y qué efectos tendría en el mundo? Al amanecer, la tumba de Jesús estaba vacía. La piedra que sellaba su sepulcro había sido removida, y un silencio aún más profundo envolvía Jerusalén. Los discípulos, atónitos, no podían comprender qué había ocurrido. Sin embargo, en esa oscuridad, una presencia suave y reconfortante empezó a sentirse en sus corazones. Era como si el cielo mismo hubiera enviado un mensaje de esperanza, recordándoles que la muerte no era el final, sino un paso hacia una realidad diferente. La tierra había temblado en su despedida, y ahora, en la calma, comenzaba a escucharse un susurro que prometía un nuevo comienzo. En los rincones más remotos del universo, en lugares donde la humanidad apenas podía imaginar, las estrellas brillaban con intensidad. La muerte de Jesús había desencadenado un efecto en cadena que resonaba en todos los niveles del cosmos. Los ángeles, que hasta entonces observaban en silencio, se preparaban para una misión que cambiaría el destino de toda creación. La separación entre cielo y tierra se había reducido a un umbral que podía ser cruzado en cualquier momento. Pero, ¿qué nuevos horizontes se abrirían con esa apertura del cielo? A medida que pasaron los días, en Jerusalén y en todos los rincones del mundo conocido, comenzaron a suceder fenómenos que desafiaban toda explicación. El viento parecía susurrar palabras antiguas, y en los sueños de los creyentes, aparecían visiones de un mundo transformado. La comunidad que seguía a los apóstoles empezó a entender que la muerte de Jesús no solo fue un acto de sacrificio, sino también una invitación a un cambio profundo en su forma de vivir y de relacionarse con lo divino. La historia se expandía, no solo en hechos, sino en nuevas ideas sobre el amor, la justicia y la esperanza. Mientras los primeros cristianos se reunían en secreto, una figura misteriosa apareció en sus sueños, un mensajero que les hablaba de un nuevo pacto, donde el Espíritu de Jesús sería una presencia constante en sus corazones. La creencia en la resurrección empezó a consolidarse, no solo como un milagro, sino como un símbolo de la renovación interior. La narrativa antigua se transformaba en una historia de esperanza activa, donde cada persona podía experimentar la presencia del divino en su día a día. La historia de la humanidad comenzaba a entrelazarse con una visión más universal y espiritual. A lo largo de los siglos siguientes, las enseñanzas de Jesús fueron interpretadas de múltiples maneras. Algunos vieron en su muerte un acto de sacrificio que debía ser recordado con rituales, mientras que otros comprendieron que su mensaje era una invitación a la transformación social y personal. La historia dejó de ser solo un relato pasado para convertirse en un movimiento vivo, que atravesaba imperios y culturas, adaptándose a diferentes contextos. La influencia de aquella noche oscura se expandía como una luz que iluminaba caminos desconocidos, invitando a la humanidad a buscar la verdad y la justicia en su interior.
En épocas de crisis y conflictos, los líderes espirituales y civiles recurrían a las enseñanzas de Jesús, recordando que el amor y la compasión podían vencer incluso las peores adversidades. La historia se enriquecía con relatos de personas que, inspiradas por aquella noche, dedicaron sus vidas a ayudar a los demás y a construir un mundo más justo. La narrativa de la muerte y resurrección se convirtió en símbolo de esperanza en momentos de desesperanza, recordando que las oscuridades más profundas pueden dar paso a las luces más brillantes cuando se cultiva la fe y la solidaridad. Finalmente, en un mundo cada vez más conectado, las ideas y enseñanzas de aquella noche se difundieron más allá de las fronteras, formando una comunidad global basada en valores universales. La historia de Jesús, que comenzó en Jerusalén, se convirtió en un movimiento que atravesó continentes y generaciones. La conciencia de que la muerte no es el fin, sino el comienzo de una transformación, inspiró a innumerables personas a luchar por un mundo mejor. La noche que cambió la historia no solo fue un momento de pérdida, sino también de renacimiento, donde la humanidad empezó a comprender que en cada final puede germinar un nuevo comienzo. Y así concluye esta historia que nos invita a reflexionar y a seguir soñando. Si te gustó, no olvides suscribirte y compartir el canal para que más personas puedan descubrir estas historias que inspiran y transforman. Nos vemos en el próximo capítulo.